El tema, hermanos, de esta confraternidad: y me serán testigos. Y estamos hablando, hermanos, de un poder para ser testigos. Quiero traer, hermanos, un mensaje sencillo. Pudiéramos entenderlo así, hermano, como está el texto: recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serás testigos. Con eso, hermano, sería suficiente. Con eso sería suficiente para empezar a buscar la presencia del Señor. Recibirás poder. No tendríamos, hermanos, que mencionar algo más, porque la palabra del Señor es clara. Pero sin embargo, hermano, la Escritura nos trata de animar y de buscar el Santo Espíritu de Dios a través, hermano, de todo el tiempo. Dios, hermanos, está siempre dispuesto a bendecir nuestra vida y, hermanos, pretende siempre llenar nuestro corazón de esa unción. El mandato, hermanos, para los discípulos, para la iglesia, era: no salgas de Jerusalén hasta que no seas lleno del Espíritu Santo. Era, hermanos, importante cumplir la gran comisión. Y es por eso, hermano, que hemos procurado en las confraternidades, estamos procurando, hermanos, que en cada una de ellas, hermanos, se mencione la llenura del Espíritu Santo. Es bien importante. Es bien importante. Hoy le damos, hermanos, en ocasiones valor a otras cosas para llenar la iglesia. Pero es importante, hermano, conocer y entender que si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, hermano, no va a pasar absolutamente nada. El temor y las cosas, hermano, que llegan a nuestra vida, como en el caso de Pedro, tuvo que recibir una unción de parte de Dios, y a partir de ese momento, hermano, Pedro cambió su carácter, Pedro cambió sus temores y empezó a predicar la palabra y a ponerse de pie en medio de una multitud. Cuando un tiempo antes, hermano, por temor, había negado al Maestro, había negado a su Señor. Pero aquí, hermano, después de la llenura del Espíritu Santo, no hay ningún temor en él. Se levanta, hermanos, en medio de aquella multitud y empieza a hablar, porque empezaban a criticar y le decían: están borrachos, están embriagados. Pero él se levanta y empieza a decirles: porque estos no están embriagados como ustedes piensan, pues solamente es la tercera hora es la hora tercera del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos y tus hijas profetizarán, tus jóvenes verán visiones y tus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Estamos urgidos, hermano, de la presencia del Señor, de la unción del Espíritu Santo, de los dones, hermanos, del Espíritu Santo que se muevan en medio de la iglesia. La iglesia, hermanos, trae nuevas cosas, nuevas prácticas, y pensamos que en ocasiones esas son las que van a llenar la iglesia, de tal manera que algunos han caído en prácticas, hermanos, terribles para llenar la iglesia. Escuchando una ocasión, un hermano desesperado porque no se llenaba la iglesia, puso un tubo en medio de la iglesia, de aquel lugarcito. Era una persona que había dicho que él era pastor y se lanzó porque pensaba que era fácil, y cuando vio que las cosas empezaron a poner difíciles, puso un tubo y empezó a decirles a los hermanos: vénganse, vamos a empezar a darle vueltas aquí, porque esto está muy frío, muy calmado. Hasta esos puntos, hermanos, se han llegado en algunas ocasiones. La iglesia del Señor, hermano, debe estar consciente que el único que va a poder avivar la iglesia, que el único, hermanos, que va a poder activar la iglesia,
es buscar a Dios, humillarnos delante de Él a través de su palabra, buscar, hermanos, cada día ese movimiento en nuestra vida de su Espíritu Santo. Pedro, hermanos, dejó la confianza en sí mismo. Después de esa unción maravillosa, se levanta y empieza a poner su confianza en Dios y le dice: hombres de Israel, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como ustedes mismos saben. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos. Pondrán sus manos sobre los enfermos. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Gloria a Dios. ¿Usted cree? Qué bueno es creer en el Señor. Tenemos que practicar, tenemos que ejercitar esa llenura del Espíritu Santo. Para ser testigo, hermano, que es igual a un mártir, o uno que sufre, hermanos, en este caso por nuestro Señor Jesús. Pedro, después de haber huido, de sufrir como un mártir, sin temores, dejando la confianza, como había dicho: Señor, te voy a seguir hasta la muerte. En este momento, hermanos, se levanta y arriesga su vida a fin de testificar cómo Dios había obrado en su vida. Otro de los hombres, hermano, que se levanta y después de la unción, hermano, del Espíritu Santo es Felipe. Y este, hermanos, predica en el desierto. Empezó, hermanos, haciendo el trabajo de un discipulado sobre un etíope. Pero dice la Escritura que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En ocasiones, hermano, Dios nos manda a lugares, a las orillas, a la periferia. Y algunos piensan: eso no es del Señor. No es del Señor. Vete allá donde hay el crecimiento, vete allá donde están llegando muchas almas, allá hacia aquel rumbo. Pero mire, hermano, Dios envía a la gente a donde Él quiera. A donde Él quiera. Y pensamos, hermanos, que no va a haber resultado, pero tenemos iglesias, hermanos, en la periferia, más en la región poniente, ¿verdad? Está el hermano Agustín Ramos, su esposa, aquí. Y allá, hermanos, en el cerro, yo creo por eso le pusieron el aposento alto, ¿verdad? Y allá entre los cerros, hermanos, donde no había entrada de calles, ahí empezó, hermanos, la predicación del evangelio, predicándose la palabra, hermanos. Y le voy a decir una cosa: no hay multitudes, ¿verdad, hermano? No hay multitudes. Pero la visión de ganar almas para el Señor es suficiente. Felipe va al desierto, hermanos, y gana un alma. Gana un alma para el Señor. A veces pretendemos, hermanos, o buscamos el predicar a grandes multitudes. Oiga, ¿y cómo nos hemos gozado en ese lugar, en el aposento alto? Donde la presencia del Señor cae maravillosamente. Me recuerdo cuando empezamos el lugar, hermanos, allá donde estamos, un lugar desierto. Yo le llamé lo último de la tierra porque ya no había construcciones allá para la colonia Vista Hermosa, Los Ojitos. Ahora ya está un fraccionamiento. Y me dijeron: ahí no se van a parar ni las lagartijas cuando prediques. No se van a juntar. Y yo me quedé, dije, bueno, tuve de congregación víboras, tarántulas, de todo eso, hermanos, se acercaban por ahí. Pero le voy a decir una cosa: el Señor ha empezado a salvar, y ahí, hermanos, en ese lugar Dios ha empezado a hacer obras maravillosas. A veces nos desalentamos por ver, hermanos, congregaciones que
pudiéramos decir pequeñas, pero Dios, hermano, nos ha puesto en ese lugar para ganar las almas y hacerle frente al diablo, hermano. No es, hermano, cualquier llamado, no es cualquier cosa lo que Dios le ha entregado. Y al final, hermanos, podremos decir cuando venga el Señor: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quizá, hermano, no seas pastor de multitudes. Quizá, hermano, no tengas no seas un gran predicador, o no tengas una gran oratoria. Pero quiero decirte una cosa: que tienes la unción maravillosa del Espíritu Santo. Sigue fiel en ese lugar donde Dios te puso. No desmayes, no escatimes en la búsqueda del Señor. No te escogió, hermano, no te escogió cualquier líder. No te escogió cualquier líder. Dijo el Señor: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Yo los escogí a ustedes. Y cuando pensamos en el Señor: Señor, ¿qué viste en mí? Muchas veces me he preguntado: Señor, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en mí, Señor? Que soy incapaz de hacer muchas cosas. Señor, ¿qué viste en mí? No soy digno de tu presencia. No soy digno ni siquiera de llamarme cristiano. No soy digno ni siquiera, Señor, de repetir y de predicar tu nombre. Pero la maravillosa gracia del Señor, hermano, nos ha escogido. No tiene usted por qué desmayar. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir poniendo ese vallado, hermano, por esas almas preciosas. Y me serás testigo. Y se levantan, hermanos, testigos en el desierto, en las orillas, donde sea. Y vemos, hermanos, cómo el Señor obra poderosamente en maravillas, en sanidades, hermanos, en milagros. De repente se aparece un endemoniado, ¿no? Que son los que nos mandan en ocasiones, nos llegan, hermanos, cuando empezamos la iglesia. Los primeros que muchas veces que empiezan son los endemoniados. A nosotros nos llegó uno que le decían el Tyson, grandote, fortachón, así le decían el Tyson, hermanos, mire, grandote. Y un día, hermanos, llegó la esposa bien llorando, hermanos, allá a la iglesia. Y cuando la vemos ahí, hermano, en ese momento le preguntamos qué pasa. Dice que mi esposo me está golpeando y está haciendo esto y está haciendo lo otro. Venía llorando, sus dos pequeños hijos. Y dice: oiga, quiero que oren por mi esposo. Lo traigo. Y le digo: pues tráigaselo. Un hombre, hermanos, que había estado en el narcotráfico, vivía en una casa de cartón, de tablas, de paletas, hermano. Y cuando lo vemos y llega ahí, hermano, nada, que estaba endemoniado. Y estábamos nada más mi esposa, un servidor y dos hermanos que nos habían visitado. Y cuando lo metemos al templo, hermanos, que aquel, oiga, miren, mi complexión no es muy robusta, hermanos, y que me agarre y dice: te voy a matar. Le digo: en el nombre de Jesús te sujeto. ¡Pum! Ese es el poder que usted tiene, hermano. Ese es el poder que Dios nos ha dado. Es suyo, es mío. Dios nos lo ha entregado, hermanos, para que seamos testigos. Aquella noche, hermanos, después de un tiempo de estar luchando, salió libre. Y al siguiente día dijo: veo las cosas diferentes. El cielo lo veo más azul. Empezó, hermanos, a escuchar el canto de los pajarillos. Y dijo: ¿qué pasó? ¿Qué? Y los amigos que estuvieron ahí le preguntaron: oye, pues ¿qué traías anoche? Pasaste por aquí y te hablamos y ni caso nos hiciste. Y dice: no sé qué pasó. Algo sucedió. Ya no soy el mismo. No sé qué habrá pasado. Hermano, esa es la unción. Ese es el poder que usted y yo necesitamos. Que toda congregación, que todo miembro de la iglesia necesita para llevar las buenas nuevas de salvación. Felipe, hermanos, no escatimó en el lugar desierto que estaba. Y cuando aquel etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y cuando volvía sentado en su carro, dice la escritura que leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo: acércate y júntate a ese carro. Qué bonito, hermanos, cuando Dios nos habla. Ve y júntate a ese carro. Ve y háblale.
Ve y dile, platícale lo que Dios ha hecho contigo. No tengas miedo, no va a pasar nada, no pasa nada. Lo único, hermanos, una vez cuando mi hermano fui a testificarle, hermanos, tenía 6 meses de salvo y le fui a testificar, y yo ya había probado, hermanos, las derechas de mi hermano, eran poderosas, estaba mucho más grande que yo, como 8 o 9 años más viejo que yo, hermanos. Y ese día que le fui a testificar, me dijo, mira, poco eres hermano. Y le dije, sí, tengo poco, pero soy hermano, y te vengo a decir que Cristo te ama, que Cristo te sabe. Dice, mira, serás muy hermano. Pues no soy muy hermano, pero tengo como 6 meses yendo a la iglesia. Dice, pues dice la Biblia que debes de poner la mejilla. Y yo le dije, ay, Señor. Dice, pues órale. Y se la puse, hermanos, y se puso, se agarró. Él había entrenado lucha, hermanos, y se abrió. Dije, ya me va a mandar hasta no sé dónde. Y cuando vio, hermanos, mi decisión, hermanos, que se abrió así, se me quedó viendo. Yo estaba con los ojos cerrados esperando el golpe, hermanos, y me dijo, a ver, ven. Y me llevó por ahí a un rinconcito y me empezó a preguntar, oye, a ver, ¿cómo está eso de la segunda venida de Cristo? Oye, ¿cómo está eso de la salvación? ¿Cómo está eso? Me empieza a hacer preguntas. Lo invito a la iglesia, hermanos, y al tiempecito, al mes, hermanos, Dios lo salva en una confraternidad en el Templo Triunfo de la Cruz. Cuando empezamos la iglesia, ahí donde estamos, había una mujer que nos traía, bueno, era el terror del barrio. Cada que yo pasaba por enfrente, ella, hermano, hermanito, y lo levantaba. Yo muchas veces le digo cómo se llaman esas botelletas, bueno, esos animalitos que andan en las playas, ¿no? Que caminan despacito, lentos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Les pregunto muchas veces en la iglesia. Algunos me dicen, se llaman caguamas. Bueno, pues ella levantaba manos por ahí, unas cositas por ahí, y se empezaba a burlar de mí. Y un día me dijo, ¿sabe una cosa? Así como porque tumbaron una casa por ahí los de Protección Civil, así como tumbaron esa casa, vamos a tumbar su iglesia. Esa mujer, hermanos, cuando iban en el camión, en la rutera, aventaba a la gente andando la rutera y les quitaba el mandado. También el otro, el Tyson. Y yo me quedé pensando. Digo, pues, yo le contesté, le dije, pues está muy difícil. Y me dijo todavía retadoramente, pues que tendrá que venir el ejército. Y dije, bueno, señor, pues este asunto es tuyo. Yo no me voy a meter. Y le dije a lo que quieras conmigo, con él. Yo no me voy a meter en problemas. Al tiempecito, hermano, ella cayó en una enfermedad terminal, cáncer terminal. No la vimos más tiempo. Y un día el Señor, hermanos, ya cuando nos la vi, yo no sabía qué había pasado, me enteré, y el Señor trata conmigo, me dice, ora por ella. Ora por ella. No podía comer, no podía cenar, no podía dormir. Tenía días, hermanos, sin hacer eso. Y fíjese una cosa, me dice el Señor, ora por ella. Y estando en el templo, hermanos, orando, yo dije, Señor, ¿qué tal si la sanas? Yo no le voy y le hablo, la sanas, y viene y me tumba la iglesia. Pero el Señor me dijo, ora por ella. Eso fue como un martes. El miércoles, hermanos, al siguiente día, estando en el culto, hermanos, entra con sus 2 hijas. Apenas podía caminar. Ese día se entregó a Cristo y sirvió al Señor. Ese día se entregó al Señor. Dios empezó a hacer maravillas en su vida. Felipe, hermanos, empezó a predicar. Ese es el mensaje que usted y yo tenemos. Hermano, le presentó la salvación. Dice, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Crees? Y él respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted y yo, hermano, necesitamos predicar el evangelio. Necesitamos confrontar a la gente y decirle, ¿crees?
Felipe no tuvo temor, se lo dijo. Y aquel, hermanos, mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Si tú estás esperando tiempo para bautizarte, no sé qué estarás esperando, yo quiero decirte una cosa. Hazlo lo más pronto posible. Si tienes dudas de tu salvación, hoy puedes salir seguro de la salvación que Dios te ha dado. Hoy puedes ser lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te puede dar esa seguridad de que tú eres un hijo de Dios. ¿Quieres hoy entregar tu vida a Cristo? Hoy puedes hacerlo. ¿Quieres hacer un compromiso con Dios? Hoy puedes hacerlo. ¿Quieres que tu vida sea llena del Espíritu Santo? Hoy puedes pedirle al Señor: Señor, lléname. Esteban, hermanos, tuvo unción para predicar en la adversidad. Fue uno de los primeros mártires, o el primer mártir de la iglesia. Predicó, hermanos, un mensaje quizá igual o mejor que Pedro, no lo sé. Pero la gente, hermanos, que lo estaba escuchando, dice la escritura, que empezaban a tener ahí problemas con los dientes, con los oídos, empezaron ahí a hacer algunas cosas, hermanos, y le costó la vida a Esteban. Pero mire, hermano, cumpliéndose la palabra, verán visiones. Y vio a Jesús sentado en la diestra, a la diestra del Padre. Vio a Jesús sentado a la diestra del Padre mientras recibía aquellas pedradas. La iglesia necesita, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Solamente así Esteban aguantó. Hay gente, hermanos, en la iglesia que llegan y no aguantan, y luego dicen: no, ya me voy para allá, y ya me voy para acá, y ahí no me gustó y mejor me voy para allá, y voy a buscar más allá. Y empiezan a buscar, hermanos. Dicen por ahí algunos que no sé por qué les dirán chapulines, hermano, y empiezan a buscar por allá y más allá, a ver dónde están a gusto, donde no los maltraten, donde no les digan nada, donde los saluden bien, donde les pongan una cobijita, hermanos, del día del amor y la amistad. Algunos dicen día de San Valentín, que no tiene que ver, hermanos, absolutamente nada con nosotros. Nada, hermanos. Y ahí está el San Valentín, ¿verdad? La idolatría. Puede usted celebrar, hermanos, el día del amor y la amistad todos los días, hermanos, si quiere todo el año. Dígale a su esposa: te amo. Trátela bien, respétela, a sus hijos, dígale: te amo. Dígale al Señor Jesús, te amo, y por eso voy a guardar mi vida de andar poniendo cosas en las redes sociales, ¿no? Que a veces, hermanos, nos vemos tantas cosas en el Face. A veces le digo a los pastores: ¿quieres saber cómo está tu iglesia? Métete al Face. Ya no me van a añadir como amigo. Yo tengo ahí, hermanos, ahí en el Face, mi nombre es Héctor Guerra. Ahí si alguno me quiere poner como amigo, mándeme la solicitud y luego yo se la regreso, hermanos, luego. Puedes predicar el evangelio usando el Face, puedes hacerlo, como puedes hacer otras cosas que no te van a servir de nada. Puedes demostrar el amor, demuéstrale el amor a tu hermano. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Si no amas a tu hermano, no has conocido a Dios. El Espíritu Santo, hermano, viene y llena, hermano, nuestra vida de todo eso. Juan, hermanos, tuvo la unción para predicar la experiencia personal con Dios. Otro mártir. Y en la carta, hermanos, en la primera carta de Juan, empieza Juan hablando, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Y luego sigue diciendo: lo que hemos visto
y oído, eso les anunciamos. En otras palabras, Juan estaba diciendo, no te estoy contando mentiras, no te estoy contando las muelas, te estoy diciendo lo que es verdadero. Dice, yo lo oí al maestro. Cuando iba sanando a los enfermos, yo lo oí. Cuando iba caminando y le gritaban pidiendo misericordia, yo lo oí. Incluso podía decir, oí las palpitaciones del maestro cuando recostado en su pecho. Aleluya, ahí estuve, yo lo oí, yo lo escuché, era real, lo palpé. Qué bonito es intimar con Dios. Llegar al momento de la intimidad, de no orar por obligación, sino de orar por tener una relación de amor con Él. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, yo lo vi. Lo vi en el monte de la transfiguración, cuando se estaba transfigurando y sus ropas se convirtieron en una luz resplandeciente. Yo lo vi, yo vi que era algo divino, yo vi que venía del cielo, yo vi que era grande, yo vi que era poderoso. Yo vi que no era un hombre solamente, yo vi que era un Dios real, yo vi que era un enviado de Dios. Al Dios al que hemos creído no es cualquier cosa, no es cualquier idolillo, no es cualquier diosecillo para ponerlo y escribirlo con D chica o D minúscula, como usted le quiera llamar. Al Dios que servimos se escribe con D mayúscula. A ese Dios es el Dios verdadero y real al que usted servimos. A Él le debemos nuestra santidad, nuestra consagración, nuestra vida. Por eso dice la Escritura, y cuando venga el día del Señor, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Y los días, dice, serán acortados en aquel tiempo. Por causa de la maldad. Es por eso, hermano, que la iglesia, usted y yo necesitamos la llenura, la unción poderosa del Espíritu Santo. Y me serás testigo, ir y salir, hermano, de la iglesia. No digo de las cuatro paredes, porque algunas tendrán más. Salir de las paredes de la iglesia y empezar, hermanos, a llevar el Evangelio. No es fácil. Quizás salgas y no haya ningún salvo. Y seguirás saliendo, pero yo te voy a decir una cosa, que la palabra de Dios no vuelve vacía. No vuelve vacía. Lo que tú prediques, lo que tú hables, Juan, hermano, lo está diciendo, lo que palparon nuestras manos, dice, yo lo toqué. Me recuerda cuando aquella mujer, hermanos, con flujo de sangre, dijo, si tan solo tocare el manto del maestro, si tan solo lo tocare. No era siquiera agarrarlo, era tocarlo, hermanos, sentir en ese momento el toque, hermanos, del manto del maestro. Y dice que aquella mujer, hermano, me imagino a aquella mujer arrastrándose para alcanzar y moviéndose entre la multitud para tocar, hermanos, tan solo el borde del maestro. Hay coros hermosos. Uno de ellos, por un minuto en tu presencia, o por un momento en tu presencia. Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más de estar en la presencia del Señor. Y algunos cantan, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Pero, hermanos, la iglesia, nosotros debemos de clamar
y decirle: Señor, tengo hambre de tu presencia, tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, tengo hambre de tu presencia, de tu poder, que tú me abraces, Señor, sentir el calor de tu Espíritu Santo. Queremos en ocasiones, hermanos, lo espectacular. En algunas ocasiones, hermanos, prácticas judías en nuestros movimientos. Si no danzas, no avanzas. Recuerdo, hermanos, cuando el Señor me salvó a los 16 años. No había eso. No había. Ni el famoso cuernito, ¿verdad? Que uno se pone por ahí, sacan los cuernos. Se oyen bonito, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Me acuerdo cuando en aquel tiempo una de las presidentas de jóvenes, al ver solamente 3 jóvenes en la iglesia, le dolió. Era la presidenta de los jóvenes en el templo Getsemaní. Y había la reunión de la escuela dominical en un camión. Y dijo: por fe yo he de ver lleno ese camión. Cabían aproximadamente 44 jóvenes. Y dijo: por fe. Y empezó, hermanos, un trabajo en su vida. Y dijo: jóvenes, vamos a orar, vamos a ayunar. Cada domingo vamos a orar, vamos a ayunar. Empezaron esos 3 jóvenes: vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a ayunar. Y cada domingo, hermanos, a orar y ayunar, orar y ayunar. Y se terminaba la escuela dominical, y en cuanto terminaba la escuela dominical, decía aquella joven: véngase, vamos a orar y ayunar. Y de ahí, hermanos, decían: a la 1 tenemos culto de barrio, vamos a salir a predicar a las calles, vamos a salir para acá, y ahora vamos a salir para allá. Una guitarra, hermanos, eléctrica solamente, un amplificador y un micrófono, eso era todo lo que había, hermanos. Pero salieron, no eran predicadores, hermanos, buenos, no eran predicadores, hermanos, excelentes, no tenían una buena teología, no tenían una licenciatura, no tenían un instituto bíblico, tenían poco, hermanos, de haber sido salvos, pero en ellos había la pasión, hermanos, por ganar las almas para el Señor, y el Señor la empezó a recompensar. Y cuando empezó, hermanos, a predicar el mensaje del evangelio entre aquellos jóvenes, hermanos, empezó a crecer el grupo de jóvenes. Y entre ellos, hermanos, un servidor. Entre ellos un servidor, buscando ese día irme, hermanos, de vago otra vez ese domingo, sin dinero, sin nada, con mis pantalones, hermanos, agujerados, con mi calzado agujerado. Yo dije: yo me voy al centro y hago mis vagancias. Pero ese día, a través de ese ayuno, a través de esa oración, llegaron aquellos jóvenes y me invitaron, me dijeron: ven para que escuchen la palabra de Dios. Salí de mi casa, no sé cómo, pero empecé, hermanos, a seguirle. Me subí al carro y subimos a una loma, subimos a un cerro. Ahí, hermanos, estaban esos jóvenes. Y me dijeron, cuando se terminó el culto, yo dije: ahorita corro en cuanto se acabe esto. Pero algo me detuvo. Yo no sabía qué, yo no entendía qué. Después me di cuenta que era. Yo después entendí que era, aleluya, la preciosa, aleluya, el poderoso poder del Espíritu Santo. Después lo entendí. Y dije: después lo entendí. Y me dijeron: te invitamos. Y yo dije: ¿y en qué me voy a ir? Pretextos. Y dijo por ahí un hermano: vente, yo te llevo, súbete a la camioneta. Y nos fuimos por ahí como pudimos, hermanos, todos ahí empalmados, hermanos. Me recuerdo que yo me fui en la parte de atrás, hermanos, con medio cuerpo saliendo, y llegamos hasta allá. El culto empezaba a las 3 de la tarde, era la 1 de la tarde, 1:30 de la tarde. Y ahí me esperé. Ese día escuché al predicador, el hermano Fidencio Márquez, algunos lo conocerán, y empezó a predicar la palabra.
Y yo me senté, hermanos, me llevaron hasta mero enfrente, a la segunda banca, ahí donde está la semana, la segunda banca, y hasta ahí yo, hermanos, avergonzado, que me van a ver, hermanos, pero ahí estuve escuchando la palabra, y parecía que todas las cosas que decía aquel predicador eran para mí. Yo no lo entendía, y luego casi me señalaba, y me veía fijamente a los ojos, y yo decía, yo me sentía así medio chiquito, dije, ¿quién le dijo estas cosas a este hermano o a esta persona? Después lo entendí. Después lo entendí. Ahí el Señor me salvó. El Señor llenó el camión. 44, 46, no sé cuántos, hermanos. Se llenó. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Andamos buscando prácticas, hermano, para ver, llenar la iglesia. Pues vamos a poner algo por ahí para los muchachos y que se gocen, hermano. Y esto, y vamos a llevarlo. Y ahí empezó todo. Y aquella juventud, hermanos, empezó a salir ministerio, y al instituto bíblico. Oiga, gloria al Señor, hermano, porque la salvación genuina genera fruto, genera ministerio, genera, hermanos, vidas santificadas, genera vidas, hermanos, dispuestas, genera vidas comprometidas, hermanos, con Dios, para servirle, para guardar su vida en santidad, para guardar su vida consagrada, y que no importa lo que le digan, si eres un santo, un santucho, no me interesa. Lo que quiero es servir al Señor con todo mi corazón. Juan, hermanos, así lo hizo. Él lo había tocado, lo había palpado, sus manos tocaron al verbo de vida. Y dice, la vida fue manifestada. Porque en ocasiones ya no quieres orar. Porque en ocasiones la oración se va de nuestras vidas. Porque en ocasiones ya no queremos leer ni la escritura. Decimos no tenemos tiempo. Pero en las redes sociales, hermanos, se ven comentarios, cosas. Necesitamos con urgencia la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Esas cosas empiezan a pasar cuando tu vida espiritual está decayendo. Estás decayendo. Ya no quieres ir a la iglesia, estás decayendo. No obedeces a tu pastor, estás decayendo. Estás decayendo. Estás decayendo. Tu vida está decayendo. Pero hoy puedes iniciar. Hoy puedes iniciar y ser un fiel testigo del Señor. Capaz, hermano, de sufrir por el Señor. Capaz de sufrir por el Señor. Recuerdo una vez, hermano, y con eso termino. Nos habíamos juntado dos jóvenes después del culto, dijimos vamos a testificar. Eran dos barrios en aquel tiempo, los famosos barrios. ¿Qué barrio? Nada más decían qué barrio, hermanos, y ya sabíamos que La Pedrada iba junto con el qué barrio. Y un hermano, hoy es pastor, hermano Antonio Varela, salimos y vamos, pues vamos después del culto, pues vamos a testificarles. Y nos llevamos unos tratados por ahí, hermanos, de ahí íbamos, hermano. Y nos llegamos con los de la fe, así se llamaban, los del barrio de la fe. Y les hablamos a los de la fe. Y les predicamos y les dimos, hermanos, por ahí el mensaje de salvación. Y cuando veníamos de regreso teníamos que pasar por el barrio contrario. Y cuando íbamos pasando, hermanos, dicho y hecho, ¿qué barrio? Y empezaron, hermanos, las pedradas a llovernos. Y nos volteamos a ver el hermano Antonio Varela y un servidor y dicen, ¿qué hacemos? ¿Vamos o corremos? Pues vamos. Y empezamos a avanzar, hermanos, contra aquellos jóvenes en medio de las pedradas. Y ahí vamos avanzando contra ellos. Y cuando llegamos, hermanos, ante ellos, ellos iban haciéndose hacia atrás. Y nosotros íbamos caminando y ellos hacia atrás. Y nosotros avanzando hacia ellos y ellos hacia atrás. Cuando estuvimos ahí con ellos, hermano, les dimos el mensaje de salvación. El mensaje poderoso, hermanos, del Señor.
necesitamos, hermano, urgentemente. Urgentemente. Las estadísticas, hermanos, nos hunden. Un 80% más de crecimiento en los divorcios. 80% más. Personas, hermanos, se están casando menos. Por eso le digo, Día de Amor y la Amistad, nada más una rosa, un día al año, regálele más rosas, más respeto, más amor, más cariño, mejor trato. Le va a llevar un pastel, trátela bien, ámela. Santidad, evangelismo, lectura de la palabra, llenura del Espíritu Santo, es lo que estamos buscando, hermanos, en este bienio, en nuestra región. Esas 4 cosas. Y queremos seguir marcando, hermanos, luchando hacia eso. Voy a invitar que se ponga de pie, hermano.